Pues el libro este, Para el rastro, que se llama, se trata de un montón de historias cortas. Lo que yo no quería es que fuera una compilación y nada más. Lo que estuve reflexionando mucho y pensé que una manera buena de hacer un recopilatorio era darles una unidad, pero la cosa era muy difícil porque había historias eróticas por un lado, historias futuristas de robots gigantes por otro lado piratas espaciales. Tuve una idea y es lo que he hecho en el libro, ¿no? He tratado de darles la unidad a todas y hacer una historia ómnibus, que se llama, que es coger todas las historias y crear un nexo entre ellas de manera que forme una historia larga que tenga sentido. Entonces al final creo que he conseguido hacer esto, darle un sentido a todas las historias y que formen una sola historia todas. Y bueno, ha quedado un libro de 140 páginas, bastante nutrido, bastante variado y que al mismo tiempo cuenta una serie de sentimientos que yo tenía con respecto a esas historias. Eran historias que por un lado algunas habían salido en revistas francesas, otras en revistas españolas, otras en ambas, otras que no habían salido en ninguna parte y las tenía en casa sin haberlas usado. Algunas son proyectos fallidos que nunca llegaron a hacer como libro y todo ello también te crea como una especie de ansiedad porque tú tienes esas historias, esos proyectos, los vas moviendo a diferentes editores, no les gusta uno, a otro tampoco, me parece que te va minando, ¿no? Y es una manera de darle salida también y como de hacer como una catarsis y quedarte como a cero, es decir, bueno, paso a otra cosa, me olvido de estas historias que no funcionaron y junto con otras que sí funcionaron o ya salieron en otras revistas, pues darle su oportunidad en este libro y ya poder hacer borrón y cuenta nueva y poder empezar con nuevas historias. En los textos revelas que a veces te duele que no les haya gustado al editor. Exacto. Y es un poco de lo que se nutre este mismo libro, que tiene su propia vida en ello, en que las historias que nunca tuvieron su oportunidad, aquí la tienen. Por eso el título es Para el rastro. Son como... el rastro es un sitio al que llevas cosas que ya no quieres, que ya no tienen valor, quizá las cambias por otras que tú ves que sí que te lo tienen para ti, compras, vendes, ¿no? Entonces un poco eso, darle un poco, jugar con ese sentimiento de que son cosas descatalogadas y que no tienen valor, y de golpe transformarlas en algo que sí tenga valor, que es este libro. Hay un momento en el que Hernán Migoya te pregunta si te avergüenzas de tu pasado en el porno. Tú dices que hoy en día es absurdo puntualizar entre porno, aventuras, cómic social, etcétera. Para ti, un artista de cómic, sí, totalmente. Debe ser un poco de todo. El cómic es un arte. Entonces, para mí el más completo. Si para mí el arte más completo fuera la literatura, supongo que me habría atraído más y me hubiera dedicado a ello. Si hubiera podido, claro. En mi caso, o como el cine, por ejemplo, si me hubiera gustado muchísimo el cine, hubiera intentado hacer cine, por lo menos intentado. En mi caso, como lo que más me atrajo desde siempre fue el cómic, para mí a una cosa, tiene una narrativa y una manera de conectar con el lector muy especial, más allá del cine y de la literatura, para mí esto ha sido lo más. Entonces, como es un arte, da igual el tipo de historia que cuentes, lo importante es que lo hagas bien y con gracia y con arte. Entonces hay historias eróticas que son muy buenas y hay historias de aventuras que son muy malas, o sea, hay historias buenas y historias malas, cómics buenos o cómics malos, incluso los malos merecen mi admiración también, al fin y al cabo merecen un esfuerzo hacerlo. Entonces yo trato de no diferenciar, porque yo empecé haciendo cómic erótico y muy probablemente vuelva a hacer en algún otro momento. Entonces me parece que es un tipo de cómic igual de válido que cualquier otro. Tienes muy buena mano para las chicas desnudas, creo. Claro, porque después de muchos años de dibujar cómic erótico, finalmente le coges el punto. Yo al principio de hacer cómic erótico, las chicas que yo hacía eran muy reales. Yo había hecho un dibujo al natural y eran muy reales, no eran tías muy exageradas. De hecho, siempre que podías dibujar poses relajadas en que la carne pues tiene más de otras formas y es lo que me gustaba a mí dibujar. Pero acertadamente el editor decía, bueno, es que esto está bonito, pero el dibujo naturalista y aquí se trata de que sea un poco más allá, más voluptuosas y poco a poco, por requisitos de la profesión, pues las he ido haciendo más exóticas, más exuberantes, más guapas, y yo las hacía también muy variadas, pero no eran tampoco tan guapas.
Y bueno, ahí quizá perdí un poquito, pero a la gente le gusta. También son un poco más icónicas. Las líneas son así muy turgentes. ¿No? He perdido esa cosa que yo tenía al principio en detrimento de una línea que también me favorece a la hora de moverlas. Porque la animación también se nutre de este tipo de líneas, ¿no? Líneas de movimiento, muy cinéticas. Aquí son más expresivas, más sinuosas, más... Iba a decir una palabra que ahora no me sale. Más seductoras. No tan realistas, pero más seductoras. Pero de todas maneras ahí también has adquirido tu propio estilo. Sí, a la larga ha ido mutando también un poquito el estilo. ¿Y eso lo has conseguido en Kiss, por ejemplo? Sí, totalmente. Después de tantos años de trabajar allí, pues es donde empiezas a coger mano y empiezas a coger a los personajes. Son historias mucho de personajes, las eróticas, claro, no tan de ambientación. De hecho, justo cuando empecé a hacer otras historias que era más allá de Kiss Comics, empecé a notar que lo que me faltaba a mí, justamente además para el mercado francés, era todo lo demás, era la ambientación. No tanto el trabajo de fondos como ambientar, dar un ambiente con pocos o muchos elementos, con luz, es lo que trabajé después. Pero sin embargo la figura y todo esto lo tenía bastante más por la mano. ¿Y cómo se pasa de ahí a los Tres Mosqueteros? Pues la verdad que trabajando mucho, justo eso que te acabo de decir, porque es lo que me falta. A la hora de hacer los Tres Mosqueteros, además quise hacer un giro de mi estilo de dibujo ya premeditado hacia la animación así que empezaba a llevarse ahora ya no tanto, ¿no? En el momento que empecé, tipo como la película de Los Increíbles, que es en 3D, pero bueno, para hacernos una idea, o el Batman animado, o esta serie de Spider-Man que hacen ahora, este tipo de dibujo así sintético pero muy de animación, y quise hacerlo así pero guardando un poco mi estilo, sin perderlo, simplemente pulirlo y transformarlo en una cosa más animada. Decidí enfocarlo así porque es una serie, Los Tres Mosqueteros, que considero que es una serie para el gran público. Alejandro Dumas, cuando la escribió, escribía para la gente, para que todo el mundo, no escribía para una clase social ni para un tipo de lectores, no, escribía para todo el mundo. Entonces yo cuando la fui a hacer creía que era apropiado que mi estilo esforzarme para que fuese muy abierto y que todo el mundo pudiera acceder a él. Entonces hice este cambio premeditado para gustar a todo el mundo, pero porque creo que la obra también lo pedía. Era una obra de gran público, el autor era un autor de gran público, Alejandro Dumas, y yo traté de hacer una obra de gran público. Muy bien, ¿y qué te dio el teatro? En algún momento dices que el teatro te dio algo, pero no dices qué. Pues el teatro lo que me dio, bueno, de entrada, yo he hecho muy poco teatro, pero bueno, gracias a Sara, la chica con la que estoy, ella sí es actriz, sí, ella sí hace teatro y trabaja de esto, pero al principio pues nos conocimos haciendo teatro amateur, entonces pues te da una serie de, ¿cómo decirlo? Entiendes un poco cómo es el ritual del teatro, cómo es ese mundo, empiezas a ver que tiene conexiones con el mundo del cómic, hay que crear un personaje de cero, hay que trabajarlo, hay que darle credibilidad, y en el mundo del cómic pues se trata un poco de lo mismo, trabajan con colores, hay personajes que son amarillos, rojos, el rojo es un personaje violento, el amarillo es un personaje pues más volátil, entonces trabajan con colores, con una serie de cosas que luego a la hora de crearte un personaje te da muy bien. Incluso al haber trabajado en alguna obra de teatro yo también, en que ellos te ayudan a hacer tu slapstick, ¿no? Tus movimientos y tu todo, te acostumbras ya a moverte de una manera que luego cuando tú vas a hacer el personaje moviéndose, también te ayuda a mover al personaje en su escenario. Entonces son dos mundos que se dan mucho a la mano y que creo que tienen muchas cosas en común. ¿Te gustaría ser superhéroes? Hacer, pues sí que me gustaría, la verdad es que sí. No tengo una gran predilección por ellos, pero me parece que es un trabajo que tiene que tener su parte curiosa también, ¿por qué no? Igual que hice erótico y hago de aventuras, me gustaría hacer superhéroes, alguno que otro sí me gustaría probarlo. Mi problema es que no conozco muchos, conozco muy poquitos. Entonces, pues haría los típicos porque conozco muy pocos. Pero bueno, sí me gustaría hacerlo, sí. Muy bien, hombre, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti.